¿Están viendo la pantalla mía? Sí. Sí, profe. ¿Qué están viendo en la pantalla? El taller. Taller. Bueno, listo. Ok. Eh, quiero comenzar haciendo uno de estos ejercicios de lo de la clase pasada para que no nos quedemos ahí como, jue madre, eso tan enredado, es que el profe escribía un montón de sumas allí y esas sumas, no, eso es muy difícil, no sé qué. Entonces voy a hacer el ejercicio número o el ejercicio del inciso D. ¿Listo? Que tiene hasta negativos en la integral esa. Entonces, lo que habíamos dicho en la clase pasada era que cuando yo tengo la integral desde A hasta B de f de x por dx, esto es lo mismo que tener el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde n igual a 0, perdón, n no. Ahí es donde me equivoco siempre. K, no, pongámosle I igual a 0 hasta n menos 1 de f de x sub i por delta de x sub i, por delta de x. ¿Listo? Donde el delta de x habíamos dicho que era igual a ¿quién? A b menos a sobre n, y el x sub i habíamos dicho que era a más i veces delta de x. O sea que en verdad es igual a más i por delta, perdón, por b menos a sobre n. Listo. Eso es lo que habíamos dicho. Entonces, si uno quiere reescribir esto de una forma diferente, pues esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la suma de los i desde 0 hasta n menos 1 de f de a más i por b menos a sobre n, y todo esto por b menos a sobre n. Listo. Esa sería pues como la fórmula general de eso. Además de eso, yo les di unas formulitas adicionales. Les dije que la suma desde n igual a 1, desde k igual a 1 hasta n de 1 era igual a ¿quién? Era igual a n. Y Tengo que que la usar suma esto. desde k igual a 1 hasta n de n va a ser igual Y a n por n más 1 sobre 2, que la suma desde k igual a 1 hasta n de n al cuadrado va a ser igual a n por n más 1 por 2n más 1 profe, era de acá al 6. cuadrado, no importa la letra. Oh, yes, es k al cuadrado. Y acá también es k. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Gracias. Esto es k. Acá es k al cuadrado. Y por último, de k desde 1 hasta n de k al cubo, pues iba a ser igual a n por n más 1 sobre 2 todo elevado al cuadrado. Listo. Entonces, el ejercicio de allá del taller dice, la integral desde menos 2 hasta 3 de 1 menos x al cuadrado por dx. O sea que nos están dando el intervalo desde menos 2 hasta 3 y nos están dando la función f de x es igual a 1 menos x al cuadrado. Listo, entonces ¿yo qué tengo que hallar? Yo lo que tengo que hallar es el delta de x. Y el delta de x va a ser igual a 3 menos 2 y todo esto sobre n. Y esto va a ser igual a ¿quién? A 3 más 2 sobre n, que es igual a 5 sobre n. ¿Listo? ¿Y quién va a ser nuestro x sub i? Pues nuestro x sub i es igual a menos 2 más i veces, más 5 veces i sobre n. ¿Listo? O sea que yo lo que tengo que hallar es la suma
desde n igual a 1 hasta infinito, ¿no? Y no es n, es i. Desde n igual a 1, ay, Gabriel, desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De f de x sub i por delta de x, que es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n del f de menos 2 más 5 sobre n por i, y esto multiplicado por el delta de x. Recuerden que el delta de x nos dio 5n, o sea que en verdad esto es 5 sobre n, perdón, 5 sobre n. Listo. Y ahí ya está montado esto. Recuerden que tener este valor o tener todo esto con la f allá adelante y todo, es evaluar dentro de la función. Todo lo que tenga x lo vamos a cambiar por quién. Lo vamos a cambiar por ese valor que está allí. Entonces, lo que me están diciendo es que usted lo que debe hacer, ¿quién es el f de menos 2 más 5 y n? Pues va a ser igual a 1 menos 2 más 5 sobre n por i, y todo esto al cuadrado. Porque la función, recuerde que es 1 menos x al cuadrado. Listo, entonces yo estoy cambiando lo que vale x, lo estoy cambiando por este valorcito que está acá. Entonces voy a hacer esa operación antes de meterla ya en la suma. O sea, si yo hago esa operación, esto me va a dar 1 menos 2 al cuadrado más 2 veces menos 2 por 5 ni más 5n por i al cuadrado. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Listo, eso es lo que estoy haciendo allí. Y esto me da igual a ¿quién? Me da igual a 1 menos, esto es 4, más 2 por, no, más no, menos, eso me va a dar menos. Menos 2 por 2 me da 4 por 5, 20 sobre ni, más el 5 al cuadrado me da 5, 25, perdón. El i al cuadrado me da i al cuadrado y el n al cuadrado me da n al cuadrado. Listo, y entonces si quieren, bueno, multiplicamos ese menos por todo lo que hay allá adentro, entonces va a ser 1 menos 4 menos 20, no, más 20 ni menos 25 i al cuadrado sobre n al cuadrado. Listo, y hacemos la suma que está allí. Vamos a poner esto menos 3 más 20 sobre ni menos 5, 25, perdón, n al cuadrado por i al cuadrado. Listo, y entonces este valor que está acá es igual al f de menos 2 más 5 sobre ni. Listo. Entonces, como ese es el valor que está allí, pues entonces yo lo que hago es evaluar, es poner esto en la suma. Entonces va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De menos 3 más 20 sobre n por i menos 25 n al cuadrado por i al cuadrado, y todo esto multiplicado por 5 sobre n, que era lo que estaba ahí inicialmente. Entonces reemplacé y este era el 5 sobre n que estaba allí. Listo, yo no estoy haciendo nada raro ahí. Multiplico, aplico propiedad distributiva, este con este y este con este. Entonces, ¿eso qué me da? Me da igual a la suma desde igual a 1 hasta n, ¿de quién? De menos 15 sobre n más 100 sobre n por i menos 125 sobre n al cuadrado por i al cuadrado. Listo. Y esto, según habíamos dicho lo de las sumas, pues se saca todo lo que no tenga la i, entonces esto me va a dar menos 15 sobre n por la suma desde igual a Profe, 1. entonces ahí haremos lo que se haría con la integral, sacar pues Sí, como la se sacan las constante. constantes, sí. Pero en este caso, la n es una constante también, porque la suma depende de i.
Listo, como la suma depende de i, pues como no hay i allá adentro, en este caso no hay i, entonces es acá la n también. Listo. La i es la que es la variable en este caso. La i es la que va a variar. Entonces, la i es la única que se deja allí, pero sí, se hace igual a la integral. Muy parecido. Entonces, esos 100 sobre n por la suma desde i igual a 1 hasta n de i menos 125 por n al cuadrado por la suma desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. Muchachos, miren que esto de acá es lo que conocemos. Esto es lo que yo les estoy diciendo acá o lo que les estoy entregando desde el principio con estas 4 sumas. Y nada más son estas 4 las que vamos a tener, ¿listo? O sea, para que ustedes sepan que no les van a poner algo diferente a eso. Usted tenga esas 4 sumas ahí, haga la operación algebraica bien hechecita y después de que usted haga la operación algebraica bien hechecita, pues reemplace. Entonces aquí, cuando usted va a reemplazar, entonces lo único que le va a quedar acá va a ser igual a quién, va a ser igual a menos, Profe, usted ahorita nos da el tiempito para copiar el ejercicio. claro, menos 15 sobre n por n, más 100 sobre n por n más 1 sobre 2. ¿Listo? Menos 125 por n al cuadrado por n más 1 por n, perdón, por 2n más 1 y todo esto sobre 6. Y listo. Entonces, ¿eso a quién va a ser igual? Esto va a ser igual. Miren que esta n con esta n se cancela. Entonces, esto nos va a dar menos 15. Acá hay una n que se cancela con una n, un 2 que se cancela con un 2 de acá. Nos va a dar más 50 por n más 1. Me falta un n al cuadrado, si no estoy mal. Y un n al cubo. Profe, no sé, yo quedé con la duda también y de pronto sea eso, porque 5n por 20 sobre n, hay que dar el cubo. Sí, sí, me falta eso. Esto va a quedar al cuadrado y esto va a quedar al cubo. O sea que aquí se cancela una sola y nos va a dar esto sobre n. Ya lo estaba dudando porque me iba a dar infinito. Y entonces en la última me va a dar 125 sobre 6. Eso no se puede simplificar. Una es múltiplo de 5, la otra es múltiplo de 2 y de 3. No se puede simplificar, pero las n sí. Una de n de estas con una de n de estas y me va a quedar n al cuadrado y esto multiplicado por n más 1 por 2n más 1. Listo. Y entonces allí, pues ya para terminar, vamos a simplificar un poco. Esto va a ser menos 15 más 50 y 50, porque esto va, bueno, vamos a ponerla así. Vamos a aplicar la propiedad distributiva allí y esto nos va a quedar 50 sobre n menos 125 sobre 6 n al cuadrado abajo y arriba distribuyo. Entonces va a ser 2n al cuadrado más 3n más 1. Y esto, entonces va a ser igual a menos 15 más 50. Miren que esto con esto se cancela. Más 50 sobre n menos, esto nos va a dar 125 tercios. Así nomás, porque las n se cancelan pues para la primera, porque aquí tengo que otra vez aplicar propiedad distributiva. Menos 125 sobre 2 n más, no, menos 125 por 6n al cuadrado. Listo. Y eso es lo que nos queda. Eso es lo que nos queda de allí. ¿Para qué nos sirve esto? Pues recuerden que yo lo que tengo que calcular es un límite. El límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De menos 15. Sumemos eso de una vez. 35 menos 125 tercios. De 5 menos 125 tercios más 50 sobre n menos 125 sobre n menos 125 por 6n al cuadrado.
Como voy a calcular esto, entonces lo único que nos va a quedar va a ser esto, porque esto tiende a 0, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Entonces lo único que nos quedó fue 135 por 3, que eso, si no estoy mal, es 105, menos 125 tercios, y esto va a ser igual a menos 20 tercios. Y eso es lo que nos da ese valorcito allí. Entonces es el área y nos está dando negativo. ¿Ustedes qué creen que por qué nos está dando negativo? Porque un área debería ser positiva, ¿o no? Entonces ustedes dirán, no, porque el profe se equivocó, y como se equivocó, pues entonces nos jodimos. ¿Cierto? Y puede ser que sí me haya equivocado. No, no. No me equivoqué. Ok. Es porque, muchachos, recuerden que cuando yo estoy calculando esta área, y ya eso lo vamos a ver bien. Recuerden que yo estoy calculando el área por encima del eje X. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy calculando el área por encima del eje X, esta área me debería dar positivo. ¿Listo? Pero si yo calculo por decir, a mí me ponen a calcular esta área y tengo esta areacita de acá, tengo esta areacita de acá que son positivas, pero esto de acá, la curva, miren que está por debajo, entonces esta área me va a dar negativa, esta me va a dar positiva y esta me va a dar positiva. Listo, pero eso después lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que todo lo que tenemos allí lo estamos trabajando por debajo del eje X. Es más o menos eso lo que estamos diciendo allí. Listo. Recuerden, yo les muestro más o menos la gráfica de lo que estamos haciendo. Estamos calculando el área desde menos 2 hasta 3, de 1 menos x al cuadrado por dx. Entonces, si yo fuera a graficar esa curva más o menos sería así. Por acá es 1, acá es 1, acá es 1, acá vendría así, y por acá vendría más larga todavía. O sea, eso vendría como acá así. Entonces, miren que esta área es negativa, acá nos dio un pedacito que es positivo, y todo esto es negativo, pues es más grande lo negativo que lo positivo que se tiene acá. Listo, estamos con eso. Muchachos, y el procedimiento siempre es el mismo, siempre ustedes tienen que hacer el mismo procedimiento. Lo único que hay que calcular al principio son estas dos cosas. De resto, reemplazar, hacer la parte algebraica, y después de que ustedes hagan la parte algebraica, que es en su mayoría casi siempre un cuadrado, lo que les van a poner a hacer, porque ahí miren que se evalúa la del 1, la de la y la del i al cuadrado, porque está el cuadrado, entonces se tienen que utilizar 3 de las sumas que están acá arriba, de las que están en verde ahí. Si utilizan 3 de esas sumas, entonces es mucho más factible que nos pongan eso, pero de resto es hacer algo algebraico. Y Profe, ya, tengo una pregunta, qué pena. dímelo. ¿Cómo me doy cuenta dónde me detengo de estar haciendo, no sé, simplificar algebraicamente? Pero, ¿qué no entiendo? Ok. No, es que mira que aquí ya nos quedó todo. Mira, aquí ¿qué más vas a simplificar? Por ejemplo, si esa es tu pregunta, pues aquí ¿qué más vas a simplificar? Nada. Aquí ¿qué más para simplificar? Nada. Y aquí ¿qué más hay Pues, para simplificar? Pues nada. Entonces ya es reemplazarlo dentro de la suma y multiplicar, y todo lo que tenga ahí queda dentro de la suma, y lo que no tenga ahí va a quedar por fuera. Pero tenlo por seguro que las únicas sumas que te van a quedar va a ser la de 1, la de 1, la de i, la de i al cuadrado y la de i al cubo. No te puede quedar una suma diferente a esa. Si te queda una suma diferente a esa, estás en el lugar equivocado. Estamos, porque con las únicas sumas que estamos trabajando son con esas 4. ¿Sí? No quiere decir que no existan otras sumas, sí existen otras sumas, pero nosotros no queremos complicar el problema, y entonces por eso es que nada más quedan esas 3 que están allí. ¿Estamos con eso? Sí. Muchachos, miren, vale. esto es mucho más simple que eso que está allí. Listo. Eso es mucho más simple. Pues la integral definida se define como eso.
¿Y por qué se dice que es la integral definida? Miren que voy a volver a escribir. La integral definida simplemente va a ser que a la integral que teníamos antes le estamos poniendo por acá unos valorcitos. A y B. ¿Quiénes son esos valores? Es el dominio donde la función se integra. Listo, antes no la teníamos, antes decíamos la integral indefinida porque no había un lugar donde ella se defina. Ella puede ser definida en todo el dominio, en todos los reales. Entonces, por eso es que no se habla de la integral definida allí. Pero aquí se define dentro de ese intervalo. Y entonces aquí lo que estamos diciendo es que dentro de ese intervalo, el intervalo AB, la función allí es continua. ¿Y qué significa que sea continua? Pues que no tiene intervalos, que no tiene brincos, esas cosas. Yo necesito que sea continua en esa parte. Y además diferenciable en el intervalo abierto. Pues también tiene que dejarse derivar allí. Entonces, ¿cómo calcular esa integral? ¿Cómo uno calcula esa integral? Fácil, muy fácil, demasiado fácil. Listo. Si usted quiere calcular esta integral, hay una cosa que se llama el teorema fundamental del cálculo. Y como en la versión, en su forma antiderivada. Listo. Porque hay dos formas para el teorema fundamental del cálculo. Es el único teorema fundamental que tiene dos versiones o dos partes, mientras que en las otras áreas, en el álgebra, en la aritmética, solo hay uno. Aquí son varios. Bueno, son dos, no varios. Y el teorema lo que dice es que si f es continua en el intervalo cerrado AB y F es la antiderivada de F, entonces calcular la integral desde A hasta B de f de x por dx es lo mismo que calcular la antiderivada de la función, evaluarla en B y luego evaluarla en A. Primero en el de arriba, luego en el de abajo. Listo. ¿Y entonces eso qué significa, muchachos? Yo les hago una pregunta sencilla. ¿Cuál es la antiderivada de x a la 2? ¿Cuál es la antiderivada de x a la 2? Y aquí le estoy hablando de una integral indefinida. ¿Cuál es la antiderivada de eso? X a la 3 sobre 3. Sobre 3 más c. Listo. Aquí yo no voy a poner esa c. Listo. Si ahí me dicen, vea, yo necesito calcular la integral desde 1 hasta 2 de x al cuadrado por dx. Entonces, ¿qué va a hacer? Calcule la antiderivada. ¿Qué va a ser? X a la 3 sobre 3 sin la c, porque la integral está definida. Listo. Y la vas a evaluar desde 1 hasta 2. ¿Dónde vas a evaluar primero? En el valor de arriba. Después, ¿dónde la evalúas? En el valor de abajo. O sea, en cierto sentido, lo que tenés que hacer es calcular 2 al cubo sobre 3 y restarle 1 al cubo sobre 3. ¿Cuánto te da lo de arriba? Pues te da 8 tercios menos 1 tercio. ¿Cuánto te da todo eso? 7 tercios. Y esa es la antiderivada. Esa es el área bajo la curva de x a la 2 cuando lo evalúas allí. O sea, que ese valor que acabamos de calcular por allí, desde menos 2 hasta 3, de 1 menos x al cuadrado por dx, pues es lo mismo que calcular la antiderivada de ¿quién? Del 1. ¿Cuál es la antiderivada del 1? Es X, profe, ¿no? X, muy bien. ¿Y cuál es la antiderivada de x a la 2? X a la 3 sobre 3. X a la 3 sobre 3. Listo.
Y eso lo evalúo desde -2 hasta 3. ¿Listo? ¿Dónde evalúo primero? En 3. Entonces, como evalúo primero en 3, entonces 3 menos 3 al cubo sobre 3. Y luego le resto, cuidado que siempre restando acá, le resto lo que vale en -2. Entonces, -2 menos -2 al cubo sobre 3. ¿Listo? Y entonces al evaluar eso, eso me va a dar igual a ¿quién? Esto me va a dar igual a 3 menos 27 tercios menos -2 más 8 tercios. ¿Listo? ¿Cuánto es 27 tercios? Pues eso es 9. Entonces esto va a ser 3 menos 9 menos, ¿esto cuánto me da? Esto me da, eso me da 3 por 2, me da -6. Acá adentro, -6 más 8 tercios. O sea que esto es igual a -6 menos, y lo de adentro me da positivo o no. Sí, me da 2 tercios. ¿Sí? Y entonces si hago esa suma, miren que eso me va a dar menos 18 menos 2 tercios. Y eso es igual a menos 20 tercios. ¿Cuánto era que nos había dado ahorita cuando hice toda la suma esa? Magia. Dice, ¿Cómo así, profe? Da el mismo resultado y menos Claro, procedimiento. claro, de eso se trata. Listo. Entonces, ese proceso que se hace largo por allá con las sumas de Riemann es lo mismo que hacer esto. O sea, en verdad, la integral definida es la que te dice, no haga esas sumas, haga esto. Listo. Cuidado que en el examen le pueden preguntar qué tiene que ser con las sumas. Entonces lo tenés que hacer con las sumas. ¿Qué es lo bueno de saber integrar? Que ya sabes a dónde tenés que llegar. ¿O no? Eso es lo bueno de poder hacer eso de esa forma. Ya sabes dónde tenés que llegar y como ya sabes dónde tenés que llegar, pues aquí está. ¿Cómo la ven? profe, pero lo importante es el resultado, ¿no? No, lo importante no es el resultado, nunca. Lo importante es el Ah, bueno. procedimiento. Profe, venga, qué pena. Lo que pasa es que acaba de llegar y estaba viendo que eso tenía como unas condiciones. Eso se puede hacer cada cuanto eso para esas integrales definidas es, pues no tiene ninguna condición. Uno lo puede hacer así cuando uno quiera. ¿Cuáles condiciones? ¿Dónde puse condiciones? Es que usted está hablando del teorema fundamental del cálculo, ¿es Ujú. que era? Sí, de eso es de lo que El estoy hablando de por sí. teorema fundamental del cálculo. Que la función sea continua y que f sea eh, el antiderivado. Y ya. Ah, ok, o sea que para que aplique la condición habría que integrar solamente y después Sí, hacer todos esos después que usted hizo. sí, eso es. O sea, si yo les digo, muchachos, por decir, muchachos, hay que calcular la integral desde 0 a pi medios del coseno de x por dx, ¿ustedes qué hacen? Entonces, les estoy poniendo algo muy difícil, no les estoy poniendo nada difícil. ¿Cuál es la integral del coseno? Menos seno de X. La No. integral Seno de es, X. es Seno, seno seno de de X. x. ¿Evaluado desde dónde hasta dónde? Desde 0 a pi medios. Listo. ¿Dónde evaluamos primero, muchachos? En pi medios. Entonces ponemos seno de pi medios y le restamos seno de 0. ¿Cuánto es seno de pi medios? Es 1. Averígüelo y veréis. ¿Y cuánto es seno de 0? 0. O sea que esto es ¿cuánto? 1. Listo, ya. ¿Se acabó? Profe, es que es como lo mismo, solo que nos ponen A los evaluar. intervalos. Uno Sí, porque lo ve así como con la culebrita y todo, y uno dice, pero esos números que son, pero eso es un simple intervalo. eso es un intervalo. Eso es. Ujú, sí. Es el intervalo donde la función está definida. Nosotros después vamos a decir el área bajo la curva. Por el momento no, porque
lo que necesitamos, miremos acá, miren, la integral definida. Entonces, estos son los ejercicios que estábamos haciendo con la integral definida. Esto de demuestre, ustedes no tienen que demostrar eso, muchachos. Después, esto todavía no se los he hablado, pero se los voy a hablar. Y aquí, miren, me están diciendo, vea, calcule la antiderivada de eso. Listo. Miren, calcule, perdón. Utilice el teorema fundamental del cálculo, la forma antiderivada, para evaluar las integrales definidas que se presentan a continuación. Entonces, miren lo que está ahí. O sea, me ponen 10 ejercicios en donde me piden hallar integrales indefinidas. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo allí? Déjenme, yo hago ¿cuál? ¿El primero? ¿O cuál quieren? ¿O la B? Profe, o el G. El G. Uy, fue madre, eso tan difícil. Claro, claro que sí. Esperen pues. Entonces, el G. Esperen, yo lo escribo por acá, que es que... Pues mientras escribe una pregunta, sino que es Dímelo. que usted nos explicó todo eso de tema de las sumas de Riemann y con todos esos límites y todas esas sumatorias. Ujú. O sea que básicamente en resumidas cuentas integrar es como que hallar el área bajo una curva, ¿ok? Sí, para la integral definida. Para la integral definida. Sí, Ah, es bueno, hallar pues el área bajo las curvas. Y aunque ustedes no lo crean, como tan, o no lo vean como tan aplicable, ustedes dirán, ¿y eso dónde se aplica? ¿Eso por qué me lo están explicando? ¿Eso por qué es importante? Muchachos, miren, yo no sé si ustedes alguna vez en su vida han visto probabilidad, pero la probabilidad tiene unas funcioncitas. Esperen, yo le quito esta raya de acá. Tiene unas funcioncitas que se representan así. Se llama una distribución, ¿sí o no? Y esa es la probabilidad de una función y el área bajo toda esta curva es 1. Porque recuerden que la probabilidad de que algún evento pase está entre 0 y 1. ¿Listo? Esa es la probabilidad. Entonces, el área bajo esta curva vale 1. Listo, esto se llama la campana de Gauss. Listo. Entonces, cuando usted le dicen, la distribución se distribuye como una normal que hace no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuál es la probabilidad? Digamos que la media, porque para que se cumpla esta campanita y que una distribución sea normal, la media, la moda y la mediana coinciden acá. O sea, pero eso nada más pasa con la distribución normal. Hay otros tipos de distribuciones y todos esos otros tipos de distribuciones tienen diferentes formas. Hay otra, creo que es la gamma, que es así. Listo. Y también el área bajo esa curva es 1. Listo. Entonces, si a usted le piden hallar, por decir, cuál es la probabilidad, digamos que esto acá sea 2, de que X sea mayor que 1, por decir. Entonces le están diciendo que cuál es la probabilidad de que esto llegue por acá hasta 1, de que esto llegue por acá. Entonces usted le están diciendo que calcule, en verdad lo que le están diciendo es que calcule la integral desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta 1. ¿De quién? De la función tiene una forma, listo, por dx. Y listo, es calcular el área bajo eso. Y eso te va a decir la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad Hoy, de que profe, eso si me pase? hubieran explicado estadística así de fácil, no hubiera sufrido tanto. Pero así es, esa es la estadística. Así se hace la estadística. O sea, la estadística, cuando usted le están pidiendo hallar una probabilidad, lo que le están diciendo, haya el área bajo tal curva. Listo. Y entonces hay muchas cosas que representan funciones. Y entonces cuando usted tiene esas funciones, muchas veces le preguntan, vea, es que yo necesito, por ejemplo, los costos. ¿Cuál es la varianza de los costos o cómo los costos van a ir? Entonces, muchas veces lo único que tiene que calcular es o sea, si usted quiere obtener las ganancias de acuerdo a que algo valga tanto, pues lo único que tiene que hacer es una integral. Y es el área bajo la curva desde tal punto hasta tal punto, que usted si vende 5 productos o si vende 100, entonces la ganancia va a ser tanto. Pues lo único que tiene que integrar es, no sé si es la integral de la función de costos o así. Pero, o sea, las aplicaciones son muchas. Y lo que usted tiene que hacer para calcular la ganancia o lo que tiene que hacer es solo integrar y listo. Entonces, no es
No es tan pendeja la cosa, no es tan boba la cosa, no es que nosotros queramos enseñar integral porque es importante que ustedes se empapen de un montón de cosas de matemáticas, porque los ingenieros de hace 50 años lo hacían y entonces ahora los ingenieros de esta época también lo tienen que hacer. No, muchachos, es porque hay que entender que hay muchas cosas que funcionan así, sino que es que, a ver, yo soy matemático, y como matemático a uno le enseñan a hacer todo esto, pues, y demostrar y haga tal cosa. Y las aplicaciones muchas veces las dejamos de lado. Y entonces después le dicen a uno, pues, ¿se quiere aplicar esto? Vaya, busque en tal parte y allá hay aplicaciones de la integral. Y no le muestran a uno en verdad qué es lo que significa, o sea, qué representa, por ejemplo, en finanzas la integral o qué representa en electrónica la integral o qué representa, no sé, en telecomunicaciones la integral, en dónde se aplica, dónde la tengo que ir a buscar. Eso no se lo explican a uno. Entonces, por eso cuando yo llego acá, empiezo a enseñarles a integrar, y no les muestro, miren, es que esto puede estar acá o se lo pueden encontrar acá o por allí puede salir y miren allí vuelve y sale. Y entonces cuando alguien le esté hablando de una integral definida, usted ya sabe que está buscando el área bajo una curva. Siempre que le definan una integral, está buscando el área bajo una curva. Que la integral dio negativa, como nos acabo de dar ahorita, pues hay una parte que está por debajo del eje X, que es mayor que la parte que está por encima. Listo, pero no quiere decir que esas áreas sean negativas. O sea, lo que le están diciendo a ustedes es que hay un área que en cierta parte es positiva y que en otra es negativa y que la parte negativa es más grande. Listo. Que una integral a usted le dio 0, porque una integral le podría dar 0. ¿Qué quiere decir que una integral le dé 0? Y usted está viendo ahí el área, está haciendo todo eso. Si una integral le dio 0 es porque lo que está por debajo del eje X y lo que está por encima del eje X es equivalente y entonces simplemente se están cancelando y por eso le está dando 0. Pero no quiere decir que el área no exista. Ahí usted la está encontrando. Listo. Hay muchas cosas más por allá. Entonces, muchachos, miren, uno puede hacer ese tipo de integrales y con la integral, pues hallar el área. Entonces, me están poniendo algo muy difícil. Me están poniendo a hacer la integral desde menos 4 hasta menos 2 de 2x al cuadrado menos 10x más 12 sobre x menos 3 y esto por dx. Listo. Miren que arriba, muchachos, hay un factor común. No sé si lo habían notado. Bueno, muchachos, una cosa que es importante acá y es bueno saberlo de una vez porque puede ser que ustedes se enreden en algún momento con esto. Este valor, ¿cómo es con respecto a este? ¿Cómo es menos 4 con respecto a menos 2? ¿Quién es más grande? Más grande el menos 2. El menos 2 es más grande. Entonces, siempre debería de estar así. O sea, siempre el mayor arriba y el menor abajo. ¿Listo? Siempre así. ¿Listo? Si a usted, o sea, que cuando yo le defino a usted la integral desde A hasta B de f de x por dx, si yo se la defino, yo le estoy diciendo de una vez que A es menor que B. ¿Listo? Le estoy diciendo eso, que A es menor que B. Pero muchas veces la gente lo hace al revés, lo pone al revés. Ponen a B acá y acá de f de x por dx. ¿Listo? Cuando eso pasa, usted lo puede voltear, pero cuidado, eso trae una implicación. Eso no es, ay, lo volteo y ya, me vale un huevo. No. Cuando usted lo voltea, eso es una propiedad. Esto le va a quedar así, A desde A hasta B de f de x por dx. Listo, si usted le voltea al intervalo, se cambia el signo. ¿Estamos allí? Pero el intervalo completo, profe. Sí, el intervalo se voltea completo. Sí, míralo ahí. Pues es que no tengo más valores como tal. Profe, y a la hora de hacer como esa resta final entre los dos intervalos, ¿también se hace por resta o por suma? No, o sea, el signo menos es un signo menos que está ahí afuera. Es un signo menos que está allá afuera. Es una buena pregunta y ya te la respondo. ¿Listo? Es una buena pregunta y ya te la respondo con un ejercicio. ¿Listo? Para que lo veas que no es que ese signo menos influye allí. ¿Listo? Ya te la respondo. Vamos a hacer este ejercicio. Listo, entonces miren que ahí está bien definida, va desde el menor hasta el mayor. Listo, no hay ningún problema.
Arriba hay un factor común, lo voy a hacer con ese factor común. Entonces esto va a ser menos 4, menos 2. Acá está el factor común que va a ser 2 y esto me va a quedar x a la 2 menos 5x más 6 y todo esto sobre x menos 3 por dx. Listo. Saco el factor común, saco el 2 porque es una constante, igual que lo hacía con la integral indefinida. Aquí se puede hacer, usted lo puede sacar, las constantes las puede sacar de allá. Y acá me va a quedar, que es la misma pregunta que vos estás haciendo con este menos. Listo. Menos 4 hasta menos 2. ¿De quién? De x al cuadrado menos 5x más 6. Muchachos, estamos embalados. ¿Por qué? Díganme, ¿por qué estamos embalados para hacer esa integral? Porque, pues madre, usted nunca nos ha enseñado a hacer ese tipo de integrales, ¿sí o no? Yo no les enseñaba a hacer ese tipo de integrales. Y ese x menos 3, si usted lo sube, le va a quedar con un x a la menos 1. Y a mí, que yo me acuerde, no me enseñaron a simplificar. O sea, a mí no me enseñaron a simplificar cosas así. Entonces, estoy embalado. ¿Listo? ¿Qué es lo Profe, único que... pero lo de arriba se puede simplificar, no, eso Eso, es un eso, eso. trinomio, no me acuerdo de qué forma. De la forma x más bx, de la forma x al cuadrado más bx más c. Listo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y es la única opción que tengo en este momento. Allí yo, o sea, el único recurso que puedo utilizar en este momento es, ojalá que eso de arriba se pueda factorizar. Listo. Eso es lo que tengo que hacer. O sea, pensar en que lo de arriba es factorizable, porque o si no, el profe nos ha estado diciendo mentiras durante 2 semanas, casi 3. Listo. Y eso factoriza como qué, como aquí menos, recuerden que se pone este signo, después se multiplica este signo por este signo y al multiplicar ese signo por ese signo me da menos y necesito dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den 5. El 3 y el 2. El 3 y el 2. Y miren que esto es factorizable con esto. Y se acabó el problema. Entonces esto va a ser la integral, 2 veces la integral desde menos 4 hasta menos 2 de x menos 2 y todo esto por dx. Ya. Ahora sí conozco. Ahora estoy en el terreno que yo quiero. ¿Cuál es la antiderivada de x? ¿Cuál es la 1. antiderivada de x? No, la antiderivada. X al cuadrado sobre 2, profe. X al cuadrado sobre 2. ¿Cuál es la antiderivada de 2? Cero. No, pero deje eso ahí 2x, profe. Eso, 2x. Y esto lo evalúo desde menos 4 hasta menos 2. Listo. Aquí me queda el 2. Yo ese 2 no lo voy a tocar hasta el final. Porque primero voy a hacerlo de adentro. ¿Dónde evalúo primero? En el menos 2. Entonces hago menos 2 al cuadrado sobre 2 menos 2 por menos 2. Y después le resto cuando lo evalúo en menos 4. Entonces va a ser menos 4 al cuadrado sobre 2 menos 2 por menos 4 y cierro para que compile. Listo. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a 2 menos 2 al cuadrado me da 4 sobre 2. Menos por menos me da más, me da 4. Menos 4 al cuadrado me da 16 sobre 2. Y menos por menos me da más 8. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Estamos? Sí. Sí, señor. Ok. Y entonces esto va a ser igual a ¿quién? A 2 que multiplica a 6, ¿no? 4 sobre 2 me da 2 más 4 me da 6 menos 16. ¿Sí? Sí, profe. Y esto, entonces va a ser igual a ¿quién? A 2 por menos 10. Y eso va a ser igual a menos 20. Yo les quiero, esperen, yo abro algo por acá para que no nos engañemos, pues porque visualmente esto como que, profe, ¿por qué no está dando negativo? Sabiendo que es un área, entonces el área, listo. Entonces, visualmente, yo tengo la función es 2 x al cuadrado
menos 10x. Estoy escribiendo la que les puse al principio. Más 12. Todo esto dividido por x menos 3. ¿Listo? Y eso evaluado desde menos 4 hasta menos 2. ¿Listo? Y eso lo que nos da. Ah, no. Esa es la función. ¿Listo? Ahora la va a calcular la integral. Entonces la integral, yo no estaba calculando la integral allí, de f desde menos 4 hasta menos 2. ¿Listo? Si lo hago, miren, esperen, yo les muestro. Miren la función cómo viene. Esa es la función cómo va. Y entre menos 4 y 2, miren la que ya está por debajo del eje. Entonces por eso nos está dando negativo. Listo. Déjenme, yo le quito. Déjenme, yo nada más pongo esto sin el intervalo. Para que ustedes vean toda la función completa. Listo. Miren cómo es la función. Miren la función completa, pero yo nada más la estoy tomando en el intervalo entre menos 4 y menos 2 y lo que está calculando es esa área que está allí y por eso nos está dando menos 20. ¿Estamos ahí? ¿O hay alguna duda con eso? Estamos. Profe. Y listo, ahí está. Entonces, como estamos por debajo del eje X, nos está dando negativo. Muchachos, les quiero mostrar otra cosa que les acabo de explicar. Miren, si yo escribo integral de la función, en este caso f, desde menos 2, lo voy a hacer al revés, hasta menos 4. ¿Listo? Miren lo que me muestra. Miren el resultado aquí está, miren. El que dice B. Yo le quito esto a. El que dice B. ¿Qué me está diciendo? ¿Que es igual a quién? A A 20. 20. ¿Y qué fue lo que les acabo de decir? Que si los intervalos se ponen al revés, que eso fue lo que hice, que si el intervalo se pone al revés, el signo cambia. Miren que lo puse desde menos 2 hasta menos 4. Entonces el signo cambia. ¿Estamos allí? Profe, entonces en ese caso ese negativo que nos explicó ahora, Es el que cambia el signo de interviene lo pues que... con el 2 que sacamos Ajá. de la integral, que es la constante. Ahí Eso. varía pues. Sí, y nos va a quedar menos 2. Entonces, eso es lo que cambia. ¿Estamos ahí? Con eso, muchachos. ¿Sí? Profe, esa parte no la entendí. Ok, volvamos acá. Yo les acabo de decir por acá que está esta propiedad. ¿Listo? Esta propiedad que está acá. Y es que cuando a mí me dan esta integral, se supone que A debería de ser menor que B. O sea, que el que está abajo en la integral debe de ser menor que el que está arriba. ¿Listo? Si me lo dan al revés, yo tengo que voltear el intervalo para que siempre está en la posición en la que yo les estoy diciendo acá. O sea, si me lo dan al revés, él tiene que quedar en esta forma. Entonces, para usted voltearlo, tiene que cambiarle el signo, que eso fue lo que puse acá, miren. Le cambio el signo y volteo el intervalo A hasta B. Y de resto todo lo otro queda igual. Entonces, si usted va a calcular la integral, mire que usted va a calcular la misma integral que yo les estoy diciendo acá. Es la misma. Usted no está cambiando nada. Lo único que le está cambiando es un signo. Y por eso, entonces, cuando usted le cambia ese signo, en vez de darle menos 20, le debería dar ¿cuánto? 20, que fue lo que hizo cuando yo le cambié el signo. Aquí, miren que aquí está, desde menos 4, que es el más pequeño, hasta el más grande, que es menos 2. Listo. Ahí está normal, desde el más pequeño hasta el más grande. Y acá lo hice al revés. Miren lo que acá está, desde el menos 2, que es el más grande, hasta el más pequeño, que es menos 4. Entonces, cuando yo le volteo el intervalo, él cambia de signo. ¿Estamos allí? Ahora sí, lo entendemos. Ahora sí, No. profe, entonces ahí va, sí, ahora ahí va más o menos como la dudita que yo tenía. Entonces, ¿cómo se expresaría aquí? Entonces sería lo que tú hiciste cambiando la resta, cambiando el primer no. grupo Compañeras, que por... sería más o menos, pues a ese 2 que queda 2 por menos 10 sería, pues con la resta sería menos 2 menos 10. Entonces ahí sería el 20 positivo.
Eso es. Así es, así es. O sea, no tiene ninguna implicación de ahí para atrás, entiendo. No, no tiene ninguna implicación. Lo único que cambiaría es el signo. ¿Listo? Vale. Ok. ¿Se atreven a hacer uno ustedes? O hago otra y ahorita ustedes hacen una. Profesor, yo tengo una pregunta. Dímelo, dímelo. Si el área, si la función pasara, por ejemplo, por la segunda cuadrante de ese plano cartesiano que usted nos mostró, el área bajo la curva tendría el mismo signo negativo. No, no. Muy buena pregunta. Listo, voy a quitar estas funciones de acá. Voy a quitarlas. Y lo que me estás preguntando es más o menos esto. Déjame, yo pongo una función acá. Voy a poner la función desde, no le voy a poner valores. Voy a poner la función 4 menos x al cuadrado. Listo. Esa es la función que está ahí. Listo. Pero yo no la quiero completa en toda, o sea, no la quiero desde menos infinito hasta infinito. Yo la quiero en un intervalo. La voy a poner, por ejemplo, desde el intervalo. Entonces voy a poner la función. Desde el intervalo, entonces voy a poner la función h, que fue la que allá la nombró h. La voy a poner desde menos 1, que no es el 2 lo que está tocando ahí, y la voy a poner hasta 2 al otro lado. Listo. Entonces, lo único que me va a quedar va a ser esa partecita allí. Listo. Mira que hay una, o pongámosla al revés. Pongámosla desde menos 2 hasta 1. Listo. Mira que la parte que vos me estás viendo es la parte negativa del eje Y, ¿cierto? Estamos en la parte negativa del eje Y. ¿En qué cambia eso el área? No la cambia nada. Listo. No importa que sean negativos los valores. Listo. No importa que sean negativos los valores del intervalo. Porque yo lo que necesito es calcular el área por encima del eje X. Entonces, si yo voy a calcular esa área, ya la vamos a hacer a mano. Pero si yo voy a calcular esa área, pues voy a calcular la integral. Miren, muchachos, que ustedes con esta herramienta pueden trabajar muy bueno. Porque esta les permitiría chequear si los ejercicios están buenos o no. Entonces, AH la voy a integrar entre menos 2 y 1, que fue donde el intervalo que le di. Y entonces mira que ahí me dice, no, es que vea, es el área, es esa área que está, ¿ya? Yo lo pongo más grande para que lo vean, es esa área que está ahí. Miren que él me la denota y todo, él me pone todo el intervalo y me dice que esa área vale 9. Listo. Lo que acabé de poner allá es la integral. Miren que yo acabo de poner allá la integral desde menos 2 hasta 1. Mira que acá está la parte negativa del eje Y. Listo, porque esto es negativo del eje Y, esto es positivo del eje Y. Pero lo que me están pidiendo es el área por encima de la curva. Y el área por encima de la curva yo la puse así, 4 por x al cuadrado por dx. Listo. Entonces, ya hacer esto es otra cosa. Ya usted lo único que va a hacer es integrar 4 menos x al cuadrado y eso va a ser igual a 4x menos x al cubo sobre 3. Y esto lo vas a evaluar desde dónde hasta dónde, desde menos 2 hasta 1. ¿Y eso a quién va a ser igual? Pues va a ser igual. Lo evalúo primero en 1, va a ser 4 por 1 menos 1/3. ¿Listo? Y después lo evalúo en ¿dónde? Después lo evalúo en menos 2. Entonces va a ser 4 por menos 2 menos menos 2 al cubo sobre 3. ¿Listo? Esto va a ser igual a ¿quién? Pues a 4 menos 1/3 menos 8. Esto me va a dar menos 8/3. Esto va a ser Ay, menos. sí, dígale a mi mamá. Sí, dígale. Menos 8/3, que va a ser igual a 4 menos 1/3, que va a ser igual a 6/3. ¿Sí son 6/3? No, 11/3, perdón. 11/3 menos, esto me va a dar menos 8 más 8/3. ¿Y cuántos menos 8 más 8/3? Muchachos, esto es álgebra tropical. Esto si quieren lo hacen en la calculadora. Yo es porque lo hago acá a mano para que ustedes vean que no les estoy diciendo mentiras. Entonces esto va a ser menos 24 más 8, que va a ser igual a menos 24 más 8. No,
Sí, menos 24 más 8 Menos me va a ser 16. menos 16 tercios. ¿Listo? Y eso, pues miren que es lo mismo que tener a 11 tercios más 16 tercios. Como tienen el mismo denominador, se suman los numeradores, va a ser 27 tercios, que es igual a 9. Y si se acuerdan, eso fue lo que nos dio por acá. Esa fue el área que nos dio, a esos 9. ¿Estamos con eso? O sea, profe, que pues no sé si estoy sacando una conclusión errónea, no importa los signos pues del área. Mm. Importan los signos del área. Mm. Es que aquí no hay nada negativo. En esta función no hay nada negativo. Porque en esta función, todo lo que está allí, recuerda que yo estoy calculando el área por encima de la curva del eje X. Entonces, como estoy calculando el área por encima del eje X, aquí no hay nada negativo. Todo esto es positivo, ¿no? Entonces, si está por debajo sería negativo. Sería negativo, eso es. Entonces, digamos que para el tema pues de las integrales, los signos sería pues por encima de X, Por el signo encima del sería eje positivo. X te da positivo, por debajo del eje X te da negativo. Ah, bueno, profe, esa era la duda que Sí, tenía. Muchísimas eso es, gracias. eso es. Ujú, eso es. Todo lo que esté por debajo del eje X es negativo, todo lo que esté por encima del eje X es positivo. Listo. Espérate, Eres, yo te muestro algo. Profe, una pregunta, ¿usted no tiene modelos de parcial o así para nosotros ir Eh, entrenando? Me estás poniendo a pensar mucho. Espérate, yo miro una cosa por acá. Espérate, yo quito esto de acá. Cuando yo estaba en forma presencial, yo con mis estudiantes, uy, ya no se encuentra, me la quitaron, ya no está. Así, yo con mis estudiantes les ponía toda la información acá. Los talleres y todo eso, pues como para que ellos los pudieran imprimir y todo eso, pues los ponía acá en este slide y ellos simplemente iban allá y buscaban. La cosa es que no sé si estos son exámenes 1. Ah, sí, miren, esto es un examen 1. Esto es un examen 1. De eso, miren acá. Resuelva la integral por una suma de Riemann. Allí está. Resuelva la integral definida desde 0 hasta 4 de esto de acá. Ya este tema no entra en el examen. Esto era por una sustitución. Esa sustitución aquí no se utiliza. Y ya las áreas bajo curvas no van a entrar en este examen. En este examen no van a entrar áreas bajo curvas. Aquí nada más vamos hasta la integral definida, el teorema fundamental. Recuerden que el examen va hasta el teorema fundamental, no hay áreas bajo curvas. Esperen, yo vuelvo por acá y les muestro el cronograma. Listo, que esto lo puse también. Yo el cronograma los puse, sí, miren en acá está. Ustedes con toda la información ahí, pues, ahí está todo. Miren que yo no les he fallado con nada. Pongámoslo acá al 125. Miren, dicen, la explicación del curso tal, concepto de antiderivada y propiedades. Concepto de antiderivada, propiedades, aplicaciones de la integral indefinida, que esos fueron los que hicimos ahí con lo del, ¿cómo es que se llama? Con lo de la caída libre y esas cosas. Aplicaciones de la integral indefinida, eso lo hicimos pues. Las sumas de Riemann y la interpretación como área de la propiedad, ¿sí o no? Y hoy estamos viendo el teorema fundamental del cálculo, primera parte del teorema fundamental, listo. Y ahí hay otras cosas allí, listo, ahí hay un montón de cosas. Y miren lo que dice acá. Después siguen áreas de regiones planas. Miren que entonces yo voy atrasado. No, mentiras. Debería dar áreas de regiones planas el
el viernes, ¿cierto? Entonces no voy tan atrasado. Y dice, primera evaluación de seguimiento del 20% hasta el teorema fundamental del cálculo, primera parte, o sea, hasta aquí. O sea que todo esto de acá para abajo, todo esto de acá para abajo no entra en el examen. Estamos ahí, porque eso es lo que dice allí. Eso es lo que nos están diciendo ahí. ¿Cuándo es el examen, muchachos? ¿Ustedes saben cuándo es el examen? ¿No les ha llegado el correo? No, profe. Bueno, entonces yo les doy el chisme. Listo. El examen es el próximo viernes. No este viernes, no este viernes. El viernes de la otra semana, el viernes 3. Listo. Vamos a ponerlo por acá para los que ven las notas. Esto, las propagandas. Examen. Viernes 3 de septiembre. Yo en mis tiempos de presencialidad decía que esto era la tortura académica. 1. Listo. Pero como estamos en la no presencialidad, sino en la virtualidad, pues eso no es tortura, es un examen. Listo. Es examen. 3 de septiembre. Listo, muchachos. En hora de clase. O sea, no hay excusa. Ay, que yo ese día no puedo, pues es el día del examen. Estamos allí, muchachos, a la hora de clase, a las 6 de la tarde. Por la plataforma. Listo, profe. Listo. Entonces, muchachos, ya prácticamente terminamos tema para el examen. Listo, nosotros ya terminamos tema para el examen. Nosotros ya estamos listos para el examen. La cosa es que ustedes dirán, y entonces desde ahora nos vamos a empezar a preparar para eso. Pues ya nos estamos preparando hace días. El viernes yo les doy mi clase normal. El viernes les doy la clase normal, les enseño áreas bajo curvas y todo eso, a lo bien. Y el miércoles hacemos taller. ¿Y de qué hacemos taller el miércoles? Pues ahí está, muchachos, aquí está. Miren, ustedes tienen toda la información acá. Ustedes me hacen preguntas, bueno, si tienen más de otras partes, me las hacen desde ahí. Pero aquí está, miren, taller. Es que esto nos lo envió el coordinador. El coordinador, en cierto sentido, nos dijo, ay, se me perdió, que más o menos así van a ser los puntos. Más o menos así van a ser los puntos. Muchachos, ¿qué pasa? Que si ustedes ponen a ver todo esto, pues por acá hay ejercicios. Por ejemplo, esto no entra en el examen. Estos son las integrales por tramos. Entonces, eso no entra en el examen. Listo. Esto no entra en el examen. Esto no entra. Listo. Entonces, toda esta parte, o sea, el ejercicio 18 y el ejercicio 19 no entran en el examen. ¿Hasta dónde vamos? Hasta el 17. Listo. Hasta ahí vamos. ¿Y vamos bien o no? Digan que sí, digan que sí. ¿Estamos, muchachos, o no? Ah, pero háblenme. Sí, profe, estamos. Sí, profe, de una. Listo. ¿Van a hacer un ejercicio ustedes? Y los dejo 10 minuticos para que ustedes lo hagan. Y a los 10 minuticos hablamos y miramos a ver qué pasó. ¿Qué les parece hacer el D? Para que no se maten mucho. ¿Sí? Sí, profe. Háganle pues, 10 minuticos, 7 y 8. A las 7 y 18 activo otra vez el micrófono. Prendo otra vez la grabación para que no quede este silencio ahí. Yo en todo caso estoy acá por si tienen alguna pregunta, yo se la respondo. Listo. Pero voy a apagar para que no se quede el silencio allí. A las 7 y 18 vuelvo y prendo todo. ¿Cómo les fue? ¿Hay alguna respuesta para eso? Ay, no, profe, espere. Esperando estoy.
¿Sí? Esa es la integral. ¿Alguien tiene algún resultado? No. Aún no, profe. Yo no. O sea, a mí me da 3.931, pero no sé si esté bueno. 3.931. ¿Listo? Eso fue lo que te dio. ¿Alguien más? ¿Alguno le dio otra cosa? No, profe. No, profesor, no me da. Listo. Entonces, No, profe, yo muchachos, llegué hasta una parte y ya me frené. el problema aquí, el problema acá, si ustedes lo ven, es calcular la antiderivada. Aquí el problema no es, aquí el problema no tiene nada que ver con el intervalo ni nada de esas cosas, es calcular la antiderivada. Listo, entonces, ¿qué hay que hacer allí? Pues un montón de álgebra antes de hacer la integral, porque hay que poner, esto se deja quieto, esto es igual a x al cuadrado, menos 6 veces x más 9, y abajo me va a quedar x a la 2/3, ¿o no? Y todo esto por dx. Estamos. Subo ese x a la 2/3, lo subo. Esto va a ser igual a 2/4, perdón, la integral desde 2 hasta 4, de x a la menos 2/3, por x a la 2, menos 6x, más 9, y esto por dx. Listo, entonces esto va a ser igual a quién, a la integral desde 2 hasta 4, ¿de quién? De x a la 2 menos 2/3. X a la 2 menos 2/3. Esto es igual a 6 menos 4. Esto es 4/3, ¿o no? Menos 6 por x menos 2/3. X, perdón, de 1 menos 2/3, que va a ser igual a 1/3, ¿o no? Más 9 por x a la menos 2/3. Y todo esto por dx. Propiedades de potenciación, muchachos. Suma de exponentes nomás allí. Ahí está. Ya todas las integrales las sabemos hacer. Cada una de ellas las sabemos hacer. La cosa es que tenemos que dejar pues de jugar tanto con que escribimos 2/4 de x a la 4/3 por dx menos 6 veces la integral de 2 hasta 4 de x a la 1/3 por dx más 9 por la integral desde 2 hasta 4 de x a la menos 2/3 por dx. Eso es lo que hacíamos antes. Yo no quiero que siempre hagamos eso porque pues son un montón de pasos que nos podemos ahorrar. Yo desde aquí pues calculo cada una. ¿Cuál es la integral de x a la 4/3? Pues va a ser x a la 7/3 por 3/7 o sobre 7/3. Listo. Menos 6 por la integral de x a la 1/3, que va a ser x a la 4/3 sobre 4/3. Listo. Más 9 por la integral de x a la ¿quién? Le voy a sumar 3 a lo de arriba, entonces me va a dar x a la 1/3 sobre 1/3. Y esto por, y esto evaluado desde 2 a 4. ¿Preguntas? Profe, el 3 del primero de antes salió. Yo se lo quito y se lo pongo acá, pero ya se lo voy a volver a poner. Listo. Ese 3 sale de la Listo, ley de sí, orejita. La ley sí, de señor, sí, orejitas, sí. 3/7 de x a la 7/3 menos 18/4 de x a la 4/3 más 27x a la 1/3 y todo esto evaluado desde 2 hasta 4. Listo. Ya, eso es. Miren, ahí está. Esa es la antiderivada. ¿Qué me falta? La otra partecita. ¿Cuál es la otra partecita? 3/7 de 4 a la 7/3. Listo. Menos 18/4
de 4 a la 4 tercios. Esto se simplifica, muchachos. Estos 9 medios. ¿Listo? Más 27 por 4 a la 1 tercio. Esta queda así y esto menos 3 séptimos de 2 a la 7 tercios menos 9 medios de 2 a la 4 tercios más 27 por 2 a la 1 tercio. Listo. Hay que hacer ese montón de operaciones. Yo no sé cuánto da eso, pero eso nos debe dar algún valor. Listo, pero eso es. Esa es la cosa. Yo no sé cuánto da eso. Yo no me voy a poner a hacer eso. Me parece que es mucho trabajo. Listo. Y entonces, de eso se trata esto. Entonces, muchachos, nosotros no nos estamos saliendo de la primera clase. Miren que lo que hicimos en la primera clase es lo mismo que estamos haciendo el día de hoy. La cosa es que ya a esa integral que estábamos calculando el primer día de clase, esas 9 integrales que conocemos como nuestras amigas, ahora le estamos dando una aplicación y es que la estamos evaluando entre un intervalo y ya, que primero se evalúa en la parte de arriba y luego se evalúa en la parte de abajo y listo. Y ya, ahí se acaba esto. Profe, yo tengo una duda. No dijimos pues que el de abajo pues del intervalo tenía que hacer menor, no había que invertirlo. Perdón, el mayor. No. El de abajo es el menor y el de arriba es el mayor. Menor, mayor. Desde el menor hasta el mayor. Siempre vamos a ir así, Ah, del sí, menor al señor. mayor. Ahí con razón, ahí me confundí, profe. Listo. Y eso es. ¿Alguna pregunta, muchachos? No. Entonces dejemos así por hoy. Nos vemos. Hay que estudiar, hay que darle, muchachos. Tenemos una semana ya para estudiar. Miren que el tiempo ya se está acabando. Y lo malo de tener todos estos cursos es que la otra semana, además que tienen examen de todo, me imagino, no sé. Sí, profe, ya nos empezaron a bombardear. Ah, por eso, entonces, si ustedes dejan todo para lo último, lo malo es eso, que vamos a tener exámenes de toda la otra semana y ahí sí es más bravo. Listo, entonces hay que practicar, muchachos, ahí tienen el taller, traten de hacer bastantes ejercicios, se trata de integrar, integren. ¿Qué es lo único que hay diferente acá? Es la parte de lo de las sumas de Riemann. Que muchachos, vea, yo les aseguro que va a caer un ejercicio de eso, porque el semestre pasado cayó. Entonces, es lo único que tienen que practicar, pues como que es diferente de las 9 integrales que les di desde el principio. De resto, todo lo otro, así de fácil. Listo. Entonces nos vemos ¿cuándo? El viernes. Listo. Listo, profe.